Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un episodio más de su programa La Voz del Islam. Este es un programa que tiene por objeto presentarle a toda la gente hispanoparlante lo que es el Islam, lo que es su religión, su cultura, su civilización, el aporte que hace el Islam a toda la humanidad. Estamos con la serie de programas que tratan sobre la Sharia islámica y no empezaremos antes de darle también la bienvenida al profesor Israel. Assalamu alaikum, profesor. Él se va a encargar, inshallah, de comunicarnos las preguntas que ustedes hagan llegar a nuestro programa. ¿Cómo está, profesor? Assalamu alaikum. Alaikum salam, Sheikh Isa, y muchas gracias por invitarme nuevamente a compartir este hermoso programa. Y empezamos con la primera consulta que dice así: ¿qué es el Corán? Bien, el Corán es la revelación de Dios al profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. El Sagrado Corán es la última revelación de Dios, el creador del universo, el soberano de todos los mundos, para la humanidad. Y Dios eligió a una persona, a un árabe, en el desierto de Arabia para que reciba esta revelación. Y esta persona, este ser humano, se llama Muhammad, el hijo de Abdullah. Era parte de la noble tribu de Quraysh, quienes a su vez eran descendientes del profeta Abraham a través de su hijo mayor Ismael, lo cual de ninguna manera es garantía de nada, ¿no es cierto? El origen noble de una persona solamente es un mayor compromiso para que realice también esta persona actos nobles. En ese sentido, Dios eligió al profeta Muhammad, como había profetizado en la Biblia, que la profecía de Dios se iba a trasladar desde el pueblo de Israel, desde los descendientes de Jacob, hacia el pueblo de los árabes, que son los hermanos de los israelitas, porque comparten la descendencia con el profeta Abraham. Entonces, el Sagrado Corán fue entregado al profeta Muhammad en el transcurso de 23 años y posteriormente el profeta, después de haber memorizado cada uno de los versículos del Sagrado Corán, él se los recitaba a sus paisanos y posteriormente a sus seguidores. El Sagrado Corán fue memorizado primero de forma oral, es decir, de la boca del profeta Muhammad a los corazones de sus seguidores, de sus discípulos, y posteriormente fue puesto por escrito por estos mismos discípulos y en la mayoría de los casos en presencia misma del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Entonces, profesor, el Sagrado Corán vendría a ser la revelación de Dios al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel y que se encuentra contenida, registrada en los Coranes que tenemos hoy en día, que gracias a Dios presentan una sola versión, una sola forma, y de estos Coranes es donde nosotros obtenemos la fuente principal para la Sharia islámica. Es decir, que cualquier precepto que nosotros querramos obtener de la Sharia islámica, lo tenemos que buscar primeramente en el Sagrado Corán. Y para completar más la respuesta, podríamos decir que el Corán es la primera fuente de la Sharia islámica. Esto es muy importante. El Sagrado Corán es entonces la primera fuente de la legislación de los musulmanes. Cada vez que se presenta un caso, nosotros debemos consultarlo primero en el Sagrado Corán.
Y el Sagrado Corán tiene unas características especiales que no las tienen otros libros hoy en día. La principal de esas características es el alto nivel idiomático que presenta en el idioma árabe, en el dialecto de los árabes de la Meca. La segunda característica importante también y exclusiva del Sagrado Corán es que está libre de toda contradicción. No se encuentran contradicciones en este texto, obviamente en su forma original en árabe. No se encuentran contradicciones como encontraríamos en otros libros. El Sagrado Corán es entonces la piedra fundamental del edificio de la Sharia islámica y es su primera y fuente principal. Esperamos que esta respuesta haya sido satisfactoria y también útil para aquellos que buscan conocimiento. ¿Hay más preguntas, profesor? ¿Tenemos más preguntas? Así es, Sheikh Isa, y gracias por la consulta a nuestros televidentes. Tenemos una muy interesante que viene seguida a la primera, que dice así: ¿cómo se recopiló el Corán? El Sagrado Corán tiene un proceso, podríamos decir, bastante complejo, y debemos prestar atención a los siguientes puntos, ¿no es cierto? Dios está por encima del universo. Podríamos decir tanto en tamaño también como en esencia. Dios tiene una esencia distinta a la de la materia que conforma el universo. Entonces, la comunicación de Dios a sus criaturas se da a través de los ángeles. Hasta donde sabemos nosotros, los ángeles son los únicos seres que existen en el universo que pueden sostener un encuentro con Dios y al mismo tiempo pueden sostener también un encuentro con los seres humanos. Desde ya, el ser humano, hasta ahora, de la forma en que está, no puede encontrarse con Dios, no puede verlo, no puede oírlo directamente, con algunas excepciones que vendrán a mencionarse más adelante. En fin, el proceso entonces de la recopilación del Sagrado Corán inicia con la revelación del ángel Gabriel, que es el custodio de esta revelación, al profeta Muhammad. En este proceso encontramos que el ángel Gabriel le recita al profeta Muhammad los diferentes versículos del Sagrado Corán que se llaman también aleyas, por la palabra árabe al-aya. El profeta Muhammad guarda este conocimiento, esta revelación en su corazón, en su memoria, y posteriormente la recita a sus discípulos, a sus paisanos inicialmente en la Meca y a los demás discípulos que posteriormente va teniendo. Él la va recitando y les va indicando también a los musulmanes en qué lugar del orden coránico se debería poner cada uno de los versículos. Entonces tenemos un proceso inicial donde la recopilación es en la memoria de la gente, es de forma verbal. Posteriormente, los discípulos del profeta Muhammad empiezan a poner por escrito las aleyas que el profeta les iba recitando. A todo esto, la palabra Corán es una palabra árabe que significa la mejor recitación, la mejor lectura. Entonces, como verán ustedes, el Sagrado Corán, desde su principio, desde su esencia, es para ser recitado y leído. No es para registrarse y guardarse como es la costumbre con otros textos. El Sagrado Corán entonces es recopilado por los mismos discípulos de Muhammad en diferentes materiales. Recordemos que en esa época la gente de la Meca, la gente de Medina, donde el profeta Muhammad vivía, no tenía tantos recursos
No se conocía el papel, por ejemplo, en el Medio Oriente. El papel estaba oculto en el conocimiento de la gente de China, pero no se conocía el papel en el Medio Oriente. El papiro, que es una fibra vegetal que se da en el río Nilo, en Egipto, era muy caro y los árabes no tenían costumbre de ser muy lectores ni de tener grandes bibliotecas. Entonces lo que hacían los discípulos del profeta Muhammad era escribir con el cálamo, con estas especies de plumas antiguas, escribir las aleyas, los versículos del Sagrado Corán, en cueros, en hojas de palmera, en vasijas también se lo escribía en barro, lo escribían también en tablillas de cerámica, en fin, se escribía en toda clase de artículos, hasta en hueso. Recientemente se ha encontrado una de estas copias originales del Sagrado Corán y se la ha datado con el carbono 14 y se ha encontrado que el cuero en el cual está registrado es de la misma época del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Entonces vemos que el proceso inicial de registro del Sagrado Corán fue bastante disperso, porque no se poseía los recursos materiales para compilarlo, tenerlo todo en el mismo tomo, en un mismo volumen y con un mismo material. Posteriormente, cuando fallece el profeta Muhammad, es que los discípulos empiezan a preocuparse de que vayan muriendo las personas que conocían de memoria el Sagrado Corán. La mayoría de los discípulos memorizaban el Sagrado Corán completamente. Sin embargo, viene esa preocupación de parte del primer sucesor del profeta Muhammad y se empieza a reunir todo en un solo tomo. Así es como se crea el primer volumen del Sagrado Corán en cuero. Ya se imaginarán, era un tomo grande, así del tamaño de la mesa prácticamente, y bien alto, porque el Sagrado Corán consta de 114 capítulos y algunos son muy extensos, como el capítulo 2. Cada capítulo se llama sura y conforman una cantidad grande de páginas. Normalmente un Sagrado Corán que está en idioma árabe consta de unas 600 o más páginas. La última traducción al español con la que contamos tiene 650 páginas y está solo en español. Entonces, este primer proceso de registro y recopilación posterior, liderado por uno de los discípulos del profeta, que se llama Hassan ibn Thabit, posteriormente derivó en el copiado, es decir, se copiaron varios manuscritos de este manuscrito original, el volumen original por escrito. Sin embargo, debemos recordar que miles de personas conocen el Corán de memoria en todas las generaciones posteriores al profeta Muhammad. O sea que nosotros podemos recurrir a lo que está escrito, al registro escrito, o podemos recurrir también a los miles de musulmanes que se saben el Sagrado Corán de memoria. Cada uno de estos recursos materiales nos permite sostener con toda seguridad que hasta el día de hoy el Sagrado Corán no ha cambiado, no ha sido perdido ni alterado ninguno de los versículos que lo componen, excepto lo que Dios mismo ordenó que se abrogue o se omita de esta revelación. Como recordamos, se reveló durante 23 años, mientras tanto lo iban aprendiendo de memoria en los corazones y también lo iban poniendo por escrito, pero en materiales dispersos. Posteriormente, el primer sucesor del profeta Muhammad en el gobierno lo compiló en un solo tomo de cuero y 12 a 15 años después de la muerte del profeta Muhammad se empiezan a sacar copias que se envían a las capitales de todas las provincias del califato musulmán, esto en la época del califa Osman ibn Affan, tercer
sucesor del profeta Muhammad en los asuntos de la nación de los musulmanes. A partir de ese momento lo que tenemos son procesos de copiado de los manuscritos. Existe incluso una caligrafía formal que se la llama la caligrafía de Osmán, sobre la cual se van montando las diferentes copias que se van haciendo y también las diferentes formas de recitar el Sagrado Corán. Es así que el proceso de recopilación nos ayuda a sostener con toda seguridad que lo mismo que recitó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace 1440 años es lo mismo que tenemos hoy en el Corán en árabe. ¿Sí? En árabe. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria y que sea útil para los que buscan conocimiento. ¿Qué otras preguntas tenemos, profesor? Gracias, Sheikh Isa. Y tenemos una pregunta más sobre la misma línea y corresponde así. ¿Quién es el autor del Corán? Muy buena pregunta, ¿no? Es algo que mucha gente se pregunta y dice, ¿quién es el autor del Corán? Y nosotros acabamos de decir que el proceso de recopilación del Corán fue bastante complejo con diferentes etapas. Entonces corresponde decir, entonces, ¿quién escribió el Corán? ¿Quién es su autor? Ustedes saben que el autor de cualquier obra, de cualquier libro o cualquier obra de arte es aquel que la diseña, es aquel que establece cuáles van a ser sus características principales. Por ejemplo, el autor de una novela no es necesariamente el que teclea el texto o lo digita, ¿sí?, para que después se imprima. El autor de un libro es el que lo diseña, establece cuáles son sus palabras, cuáles van a ser sus características principales. A veces hay trabajos en equipo. Entonces, en el caso del Sagrado Corán, el autor del Sagrado Corán es Dios. Él es el que revela las palabras del Sagrado Corán. Y Él es literalmente también el que se comunica con los seres humanos a través de la recitación del Sagrado Corán. Entonces, el autor es Dios. Aunque el profeta Muhammad sea el primer ser humano que lo conoce y el primer ser humano que lo recita, así como Moisés fue el primer ser humano que conoció el Torá y el primero que se lo recitó a sus discípulos. Entonces, los profetas que reciben la revelación no son los autores, ellos son vehículos, son medios para canalizar, para transmitir el mensaje al resto de los seres humanos. Esperamos que con eso sea una respuesta satisfactoria. Gracias, Sheikh Isa. Tenemos una consulta más en la misma línea. ¿De qué trata el Corán? ¿De qué trata el Corán? Bien, primeramente, el Sagrado Corán es comunicación de Dios hacia los seres humanos. Entonces Dios les dice las cosas importantes a los seres humanos, las cosas que deberían saber, que deberían tomar en cuenta. Algunos establecen que en el Sagrado Corán tenemos diferentes temas, siendo el principal el tema de la relación del hombre con su Creador. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer en relación a Dios? El segundo tema serían disposiciones o preceptos de vida, de cómo llevar una vida que sea satisfactoria, que complazca a nuestro Creador. También tenemos otros versículos o aleyas de los 114 capítulos o suras del Sagrado Corán que tratan sobre evidencias lógicas. Una gran característica del Sagrado Corán es que no es un libro de crónicas históricas o la vida de los reyes y diferentes personajes. El Sagrado Corán habla de lo que es importante en nuestra relación con Dios. Y gran parte de esto es evidencias lógicas de que nosotros debemos someternos a la voluntad del Creador y no debemos estar sometidos a la voluntad de gobernantes o de tiranos que sometan a los seres humanos. El hombre fue creado por Dios
y el hombre debe adorar a Dios. Ese es el tema principal del Sagrado Corán, expresado en los preceptos de la Sharia, en las evidencias lógicas o argumentos lógicos y también en algunas historias que nos hacen reflexionar, algunas amonestaciones también para que nosotros reflexionemos. Y no olvidar que tiene gran cantidad de datos científicos que sería imposible que un árabe del desierto de la Edad Media los conozca. Por ejemplo, el desarrollo del embrión y el movimiento de las placas continentales, en fin, una serie de datos muy importantes que debe conocer la persona y que no los podía saber alguien por su propia cuenta en esa época que se reveló el Corán. Muy bien, ¿existe alguna otra pregunta que esté en el tema? Así es, Sheikh Isa, y acotar un poco sobre el tema, informándole a nuestros hermanos que nos ven a través de las páginas de YouTube en Centro Islámico Boliviano y Face, también Centro Islámico Boliviano, acotarle lo siguiente. El Corán está formado por 114 suras o capítulos y tiene 6.226 ayas y aleyas. Estos datos son importantes, al cual invitamos, si quieren informarse un poco más, visitar nuestras páginas que ya mencioné. Una consulta más que nos ha llegado, Sheikh Isa, y se refiere así. ¿Es infalible el Corán? Sí, el Sagrado Corán es infalible y esa es la consecuencia lógica de que viene del que es infalible, que es el Creador de los cielos y la tierra. El Corán está libre de toda contradicción, ¿sí?, en su forma original, es decir, el Corán en el idioma árabe no encierra ninguna contradicción, ni error, ni incoherencia. Sin embargo, cuando el Corán se traduce a los diferentes idiomas, como por ejemplo el español, ahí ya deja de ser la palabra de Dios literal y se convierte en el esfuerzo de un traductor, en las palabras del traductor que tratan de interpretar el mensaje de la palabra de Dios. O sea que la infalibilidad del Corán no se aplica a las traducciones del Corán, porque ya no vendrían a ser palabra de Dios literal, sino palabra de los traductores. Muy bien, esperamos que estas respuestas hayan sido satisfactorias y útiles para aquellas personas que desean conocer más sobre el Islam. Los esperamos próximamente en otro episodio de La Voz del Islam. Wassalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.